Vamos a continuar. Entonces, esta va a ser más o menos, estos son los lineamientos, son los rasgos que nosotros vamos a poner en nuestra introducción. De nuevo, vamos a hablar de la persona que ha sido la más notable en el estudio de este fenómeno. A grandes rasgos, curiosamente, ¿qué es un péndulo simple? Las aplicaciones más notables, como ya les había dicho, relacionadas con la medición del tiempo. Entonces, ustedes tienen ahí arriba que dice péndulo simple introducción. De nuevo, es para darles a ustedes un marco de por dónde tendría que venir la introducción. Ok, vamos a hablar un poco de las características de un péndulo simple a nivel variables. Es decir, un péndulo simple es una simplificación de un caso real. ¿Ustedes me pueden decir si ya han llevado péndulos en física teórica? ¿Todavía? Uf, ¿qué podemos hacer? Bueno, el concepto no es tan abstracto. Ustedes saben de qué se trata. Un péndulo es un cuerpo que cuelga por una cuerda y tiene un movimiento oscilante de esta manera. Como había puesto en la introducción, es un movimiento periódico de una masa suspendida por por una cuerda con masa despreciable. Entonces, acá vamos a tener como em, el diagrama de nuestro sistema en el que tenemos acá un punto de fijación del cual cuelga una cuerda y en el otro extremo tenemos la masa. Las características en este caso van a ser que tenemos una longitud de la cuerda, es decir, la cuerda mide un cierto valor y al final de ella está atada un cuerpo. Tenemos a teta como el ángulo de la cuerda con la vertical, quiere decir, tengo yo aquí mi vertical, ustedes ya han realizado diagramas de los cuerpos, entonces ustedes se deben ubicar muy bien de lo que estoy hablando. Tengo aquí el eje vertical y el ángulo que forme este eje vertical con la cuerda, yo le voy a llamar un ángulo teta. Además tengo la gravedad, que ustedes saben siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Y como M, yo voy a denominar la masa del cuerpo que está en suspenso. Quiere decir la masa que cuelga de esta cuerda. Esos son tal vez los aspectos más generales de los que nosotros vamos a hablar a lo largo de este laboratorio. Otra de las cuestiones que a nosotros nos va a incumbir conocer es el periodo. ¿A qué nosotros denominamos periodo cuando estamos hablando de un péndulo? El periodo es el tiempo que le toma a este cuerpo, a esta masa, ir y volver. A ese se denomina un periodo, es decir, como si la muchacha que está colgando aquí del columpio se lanza y regresa. Es decir, que recorre esta longitud de arco una vez de ida y una vez de regreso. Nosotros a eso le vamos a llamar un periodo. Va de nuevo, yo tengo un péndulo simple que es una simplificación de un caso real. ¿Qué es un caso real? Que si yo pongo en el patio de mi casa un cuerpo a oscilar, voy a tener muchos factores que van a afectar su movimiento. Este caso es una simplificación porque vamos a despreciar muchos de de las influencias externas y nosotros nos vamos a concentrar solamente en lo específico de este movimiento. ¿Qué es qué? Que tenemos un punto de fijación del cual cuelga una cuerda y en el otro extremo tenemos una masa sujetada. El ángulo que forme la vertical con respecto a esta cuerda, al revés más bien, esta cuerda con respecto a la vertical, yo le voy a llamar ángulo teta.
Tengo además la gravedad que va a permitir este movimiento y la masa del cuerpo en suspenso. Cuando yo suelto este cuerpo, va a empezar a hacer un movimiento de esta manera, un movimiento oscilante. Entonces, el tiempo que le tarda a este cuerpo en ir y venir, yo le voy a llamar un periodo. Pueden observar aquí, está acá, va, viene, a eso le llamo un periodo. ¿Cuál es la fórmula que teóricamente nosotros utilizamos para determinar el periodo? El periodo aquí va a estar relacionado con 2pi, la raíz de la longitud sobre la gravedad. Esta va a ser la relación teórica que nosotros vamos a ocupar en este laboratorio. Esto ustedes desde acá ya es como la teoría, la física detrás de este fenómeno, entonces ustedes van a tener que investigar un poquito más. Qué pena que no estén llevando en física teórica, pero como les digo, no es un tema demasiado complicado y ustedes tampoco se compliquen mucho al momento de buscar información sobre esto. Seguramente van a hallar algunas ecuaciones y van a tener que deducir o ver de dónde sale este periodo, esta forma de calcular el periodo, de dónde salen nuestras ecuaciones. ¿Ok? Entonces, nosotros nuevamente vamos a hablar en este laboratorio específicamente de este fenómeno, el péndulo simple. Ustedes pueden buscar en internet al momento de realizar su informe, péndulo simple, y van a encontrar información. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de este laboratorio? ¿Qué es lo que queremos lograr? A través de este laboratorio vamos a comprobar los conceptos aprendidos teóricamente sobre el péndulo simple. Ustedes ya me dijeron, no han todavía hablado del péndulo simple, pero sí lo van a buscar, sí van a ojear un poco en internet de qué se trata, de qué quiere hablar, cuál es la teoría detrás. Entonces, vamos a comprobar eso, vamos a comprobar la investigación que ustedes hagan sobre el péndulo simple. Vamos a estudiar las características de este péndulo, es decir, cuáles son sus variables, vamos a jugar con sus variables, vamos a ver cuáles interfieren en este fenómeno. Como dice en el objetivo 3, determinar las variables que rigen este movimiento. Vamos a comparar los valores teóricos y experimentales. Por eso es que les dije que esta fórmula es teórica. Es una deducción matemática a través de la cual yo puedo calcular el periodo, pero vamos a ver que experimentalmente también lo puedo hacer. Vamos a comparar estos valores y vamos a ver si hay discrepancias. Vamos a ver si esta fórmula teórica para calcular el periodo sirve o no sirve. Puede o no puede mostrar lo que pasa en un fenómeno físico real. Ese va a ser uno de nuestros objetivos. Ver si esta fórmula puede reproducir, puede em, modelar un fenómeno físico que estamos estudiando. Y por último, con esto vamos a calcular el valor de la gravedad a partir del estudio de un péndulo simple. Nuevamente, la anterior clase les había dicho que les iba a hacer como un resumen de los objetivos. Yo sé que son muchos, entonces ustedes pueden elegir aquellos que hayan visto más notable, es decir, que ustedes a lo largo del experimento que vamos a hacer el día de hoy hayan visto que se ha cumplido estos objetivos o que para ustedes ha sido un objetivo relevante. Por ejemplo, alguien puede decir, para mí lo más notable del laboratorio ha sido comparar valores teóricos y experimentales y también calcular el valor de la gravedad. Entonces, ese va a ser el objetivo que va a poner en su informe. Para alguien puede ser el objetivo, ha visto que lo más sobresaliente del laboratorio ha sido estudiar las características del péndulo y calcular la gravedad. Entonces va a poner ese objetivo en su informe. Yo les pongo aquí un lineamiento para que ustedes puedan ver hacia dónde más o menos va a ir este laboratorio.
Pero ustedes al momento de asimilar la experiencia, es decir, de hacer la práctica, van a determinar cuál para ustedes ha sido el objetivo más importante, qué es lo que ha sobresalido de esta práctica. Y eso es lo que van a poner en sus informes. Entonces, habiendo hablado un poco del péndulo, características, qué es el periodo, habiendo visto la fórmula del periodo, vamos a entrar a la primera parte de este laboratorio. La primera parte, ¿en qué consiste? Pues vamos a estudiar las variables de un péndulo simple. Vamos a ver cómo nosotros podemos, como su nombre dice, ir variando ciertos parámetros para ver el efecto que causan en este tipo de fenómenos. Entonces, como siempre, vamos a acudir a nuestras herramientas virtuales. Yo tengo acá un laboratorio virtual en el que puedo realizar este experimento. Es este de acá, que como ustedes ven, tengo la posibilidad de manejar muchos parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo aquí un cuerpo que está alineado a la vertical, al eje Y. Aquí arriba tengo una suerte de transportador que me indica cuál es el ángulo que forma la cuerda, esta es la cuerda, con la vertical. Entonces, este valor del ángulo que ustedes están viendo ahí de 27, 28, 29, 30, es el ángulo teta, ¿ok? Muy bien. Yo tengo la posibilidad también de, a ver, déjenme ver si hago así. Que lo voy a hacer un poquito más para acá para que podamos ver. Ahí. Entonces, como les decía, yo tengo aquí la posibilidad de jugar con ciertos parámetros. Por ejemplo, la longitud. Esta longitud está relacionada con el largo de la cuerda, que va desde 0,1 metros hasta 1 metro. Yo con este botoncito de aquí puedo determinar qué tan corta o qué tan larga va a ser la cuerda que va a sujetar el cuerpo de estudio. Puedo también determinar la masa, desde 0,1 kilogramos hasta 1,5 kilogramos. Yo puedo jugar y ponerle el tamaño de masa que yo desee. La gravedad la vamos a dejar ahí. Y fricción. Yo puedo decir que no haya fricción, que haya una fricción media con el ambiente o mucha fricción. Entonces vamos a probar. Yo voy a poner este cuerpo a un determinado ángulo. Por ejemplo, 35. Ustedes están viendo ahí, 35. Y le voy a dar a este botón de play. Le pongo play y el péndulo va a empezar a moverse. ¿Por qué se detiene tan rápido? Porque yo en la configuración le puse que tuviera mucha fricción en el medio en el que se está moviendo. ¿Qué pasa si le pongo una fricción media? Yo voy a volver a poner a los 35 grados, suelto, y ven que el movimiento no se frena tanto. Ahora lo que yo puedo hacer es ponerle que no haya ninguna fricción. Corro hasta los 35 grados, le pongo play. Y si no hay fricción, este movimiento, ¿cómo tendría que ser? Si no hay disipación de energía de ningún tipo, este movimiento, ¿cómo tendría que ser? Eso sí creo que ustedes me pueden contestar. No se detendría. No se detendría, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fricción en el caso del péndulo, ¿a ustedes qué se les viene a la cabeza como una causa de fricción, como una causa de pérdida de energía? A ver, perpetuo. Si yo les hablo de
fricción. ¿A qué me estoy refiriendo en este caso, por ejemplo? Mm, Ya, muy bien. En el caso en que yo le ponga mucha fricción, por ejemplo, lo voy a usar, le voy a poner mucha fricción, no se detiene rápido. Yo estoy hablando que el medio en el que este cuerpo se está moviendo se opone al movimiento. Puede ser que el medio sea muy denso, que exista, por ejemplo, viento que se oponga al movimiento de este cuerpo y permita la cual nosotros vamos a poder jugar un poco, ¿ok? Entonces, tenemos la posibilidad de, recapitulando, modificar la longitud de la cuerda que sostiene mi cuerpo. Tengo la posibilidad de cambiar la masa del cuerpo y la opción de modificar la fricción, es decir, poner o no poner agentes externos que se opongan al movimiento de mi cuerpo. Muy bien. Entonces, vamos a volver acá. Entonces, como primer paso, nosotros vamos a entrar a este laboratorio virtual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar una serie de tablas. Está, ok. Vamos a tener tablas en donde yo les voy a decir qué configuración le tienen que dar a la longitud de la cuerda, a la masa del cuerpo, al ángulo teta y ustedes van a calcular el tiempo. ¿Qué tiempo van a calcular? El tiempo en el que el cuerpo realice 10 periodos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Yo tengo esta primera tabla, en donde tiene por nombre tabla 1. Registro del tiempo con longitud constante. Cuando yo hablo de longitud constante, estoy hablando del tamaño de la cuerda que sostiene mi cuerpo. Entonces, la longitud va a ser constante, masa del cuerpo que está colgando constante y un ángulo variable. Es decir, aquí vamos a jugar con el ángulo. Entonces, mi tablita, longitud de la cuerda a 1 metro. Voy a mi laboratorio y pongo longitud de la cuerda, ahí está, a 1 metro. Vuelvo a mi tabla, masa del cuerpo en 0.5 kilogramos. Voy a mi laboratorio y configuro la masa en 0.5 kilogramos. Ahí está. Luego me dice que el primer dato lo tengo que calcular con una configuración del ángulo de 10 grados. Entonces voy a venir a mi laboratorio, voy a poner mi cuerpito, es decir, el cuerpo que estoy estudiando, en 10 grados. Y lo que voy a hacer es, bueno, lo pongo en 10 y le voy a dar a fricción ninguna. Se están anotando, ¿verdad? Voy a ponerle a fricción ninguna. Le voy a poner play y le voy a dar inicio aquí al cronómetro. Ustedes tienen aquí la posibilidad de poner un cronómetro cuando el cuerpo pase por la línea de inicio. ¿Qué quiere decir? Por alguna de estas dos líneas azules. Pasa y yo le doy play. Y cuento 10 periodos. ¿Qué significa 10 periodos? Vamos a ver el movimiento. Tal vez vamos a hacer este ejemplo con un ángulo más grande. Acá dice longitud 1 metro, masa 0.5 y ángulo 60. Vamos a hacer el ejemplo con esta configuración. Tengo longitud de la cuerda de 1 metro, masa de 0.5, fricción ninguna y el ángulo lo vamos a setear en 60. Ahí está, 60. Muy bien. Esta opción, este laboratorio
tiene la opción de ponerlo en lento, es decir, para que nosotros nos fijemos un poquito más detalladamente, lo voy a poner lento y vamos a ver el movimiento. Entonces ustedes van a ver que se va a empezar a mover entre los valores que yo le he determinado. Cuando yo voy a empezar a poner play, cuando más bien, cuando voy a empezar a correr el cronómetro, cuando el cuerpo llegue a alguna de estas rayas. Por ejemplo, voy a esperar a que venga esta y me voy a preparar. Espero, 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 espero y le doy play. Ahí está. Y voy a contar. Va, viene. Ese para mí va a ser un periodo. Cuento. Uno, un periodo. Va a volver a ir. Va a regresar. Y van a ser dos periodos. Yo de esta manera voy a contar 10. Lo voy a poner en normal y voy a empezar a contar. Ahí está. Uno, va, viene 2, va, viene 3, va, viene 4, va, viene 5, va, viene 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Yo he tomado el tiempo que le toma a este cuerpo ir y venir 10 veces. Voy a agarrar este valor y lo voy a ir a anotar a mi tablita, que va a ser 21.50. Eso va a ser 21 segundos con 50 centésimas, ¿no? Y así voy a hacer lo mismo para todas estas configuraciones. ¿Cuál es la que sigue? La de 45 grados. Entonces voy a mi laboratorio, pongo mi cuerpo, el cuerpo que estoy estudiando en 45 grados. Esto, ustedes apretando esta flechita de aquí, ponen, entonces yo voy a empezar a contar. Ahí está. Y cuento. Uno, va, viene 2, va, viene 3, va, viene 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Para este caso, mi dato es 20 segundos con 76 centésimas. Entonces voy a venir acá y voy a anotar. ¿Cuánto era? 20 con 76. Muy bien. Voy a anotar aquí 20 segundos con 76 centésimas. Ustedes tienen que hacer esta conversión para que el tiempo les dé con decimales. Voy a llenar toda la tablita, que aquí solo son 4 datos, ¿no? Entonces voy a realizar este experimento 4 veces con esta configuración del ángulo. ¿Dudas hasta aquí? ¿O todo está claro? Entonces aquí lo medio complicado es entender el periodo, ¿no? El periodo es el tiempo que tarda en ir y venir, en realizar ese recorrido de ir y venir. ¿Nadie tiene dudas? Recuerden que el video se va a subir recién el viernes en la noche. Así que es su oportunidad para preguntar. Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a continuar.
Una vez que ustedes tengan ya llenos estos datos, vamos a pasar a calcular el periodo experimental y el periodo teórico. El periodo experimental simplemente va a estar dado por, yo les voy a poner aquí, esta variable se va a llamar t. El periodo va a estar dado por mayúscula igual a al tiempo en minúscula dividido 10. Hemos tomado 10 periodos, es decir, hemos contado 10 veces que el cuerpo vaya y venga. Por eso lo dividimos entre 10. Entonces, van a agarrar este tiempo de aquí, lo van a dividir entre 10 y les va a dar el periodo experimental. Y así van a hacer con cada uno de estos datos. Para el periodo teórico, justamente aquí lo tengo, el periodo experimental va a ser el tiempo dividido entre 10. El periodo teórico, ¿cómo vamos a calcular? A través de esta ecuación. Para cada valor de acá, ustedes van a calcular el teórico. Van a agarrar estos datos, van a introducir lo que les pide la ecuación, van a obtener un valor y lo van a anotar aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quieren que vuelva a repetir alguna parte? A ver, ¿dónde está? Carla. Licenciada, en el periodo Ujú. experimental, cuando dice el tiempo que hay que dividirlo sobre 10, el tiempo lo tenemos que tomar con las centésimas más. No, por eso esto tienen que convertirlo a un sistema segesimal para que tengamos un dato que nos sirva. O si no, ujú, 20. A ver, para que no sea muy complicado. Ujú. Sí, en física teórica ya han debido hacer prácticas porque esto se lleva al inicio de cómo tratar las unidades de tiempo. Entonces sí es necesario hacer una conversión porque si no vamos a estar vamos a inducir mucho error a nuestros datos si lo manejamos así nada más. A ver, déjenme pensar si lo podemos mantener así nada más. Ujú. Ya, si no lo dejaremos así nada más. Por ejemplo, para este caso que teníamos 45 grados nos dio 20,76 segundos. Entonces, ujú, ya le pondremos 26 segundos. Así nada más. Eh, de aquí abajo, 5, 50 segundos. Y ya directamente sin hacer conversión, esta vez nos vamos a saltar de valor, nuestro periodo experimental.
El periodo teórico va a seguir, ustedes tienen la ecuación aquí abajo, va a seguir esta forma. Entonces lo que hacen es introducir los valores que les pide y calcular este valor para finalmente anotarlo en esta columna. Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien, vamos a continuar. Esta es la tabla 1. Vamos a la tabla 2. ¿Qué dice? Registro del tiempo con la longitud de la cuerda constante, masa del cuerpo variable y ángulo constante. Entonces, voy a agarrar mi primera columna y voy a configurar estos datos. La longitud de la cuerda a 1 metro, voy a poner la longitud a 1 metro, ahí está. Esto lo puedo poner con la vertical, ahí. Luego, ¿qué me pide? Que la masa sea de 0.3 kilogramos. Voy a ir y voy a poner en 0.3 kilogramos. Aquí en este numerito de aquí les dice qué valor están eligiendo. Entonces 0.3 kilogramos. Luego me pide que el ángulo sea de 45. Voy a poner el ángulo en 45. Y fricción ninguna. Ahí está, en 45. Le voy a dar play. Voy a primero setearlo. Y le voy a dar play. Ahí está. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Tengo ahí que mi dato es 20.73. Voy a ir a mi tablita y voy a anotar aquí 20.73 segundos. Luego me dice en esta columna. Longitud de 1 metro, masa de 0.7 y ángulo 45. Voy a venir. Longitud 1, masa 0.7 y ángulo 45. Sin fricción. Le voy a dar play. Y voy a empezar a contar cuando pase por alguna de las líneas azules que ven en el tipo de transportador. Le voy a dar, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Mi dato es 20.74. Voy a ir y voy a anotar aquí 20.74 segundos. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo con los datos que me piden en cada columna. Nuevamente, voy a agarrar este tiempo, lo voy a dividir entre 10 y así voy a obtener el periodo experimental. Voy a agarrar los datos de esta columna, los voy a introducir a la ecuación del periodo experimental, que ustedes la tienen aquí, más bien del periodo teórico, que es esta de aquí abajo. Van a introducir los datos y van a calcular este periodo teórico para cada uno de los casos. Luego tenemos una tablita número 3, en el cual dice registro del tiempo con longitud variable, masa constante y ángulo constante. Voy al primer caso. ¿Qué me pide? Que la longitud esté en 1 metro, la masa en 0.5 kilogramos y el ángulo en 35. Voy a parar ahí. Longitud de 1 metro, masa de 0.5 kilogramos. Voy a hacer 5 kilogramos y un ángulo de 35. Ahí está, lo voy a poner. Voy a poner mi cronómetro en 0 y voy a darle a play. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 20.47. Voy a ir y voy a anotar acá. Luego paso a la otra columna. Di longitud de 0.8 metros. Voy a venir a mi laboratorio y voy a poner la longitud en 0.8. Ahí está, aquí arriba les indica la longitud. Masa de 0.5 y ángulo de 35. Voy a venir, la masa está en 0.5 kilogramos. Voy a poner el cuerpito en 35 grados. Voy a poner en 0 micrómetro y empiezo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10. Ahí está. Este es mi dato, 18.16. Voy a venir y voy a anotar acá. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a tomar el tiempo para cada uno de estos casos. Voy a calcular el periodo experimental con la formulita que ustedes tienen aquí arriba. A su vez van a calcular el periodo teórico con la ecuación de aquí abajo. Y van a completar esta columna. ¿Ok? Preguntas. ¿Alguna duda? No hay dudas. Muy bien. Y por último, tenemos una cuarta tablita que ustedes están viendo. Todas tienen un nombre, desde la 1 hasta la 4, que dice registro del tiempo con longitud constante, masa constante, ángulo constante y fricción. Nosotros aquí vamos a ver cuál va a ser el efecto de la fricción. Entonces, vamos a elegir, aquí mi tablita no está muy bien que digamos. Vamos aquí a cambiar un poco los datos. Bueno, les voy a pedir que esto sí lo apunten porque en las diapositivas que ya están colgadas en el Classroom viene así. Pero lo que vamos a hacer es comparar con la longitud, con esta longitud. Vamos a tomar estos datos y los vamos a copiar acá. Ahí está. Vamos a hacer esta configuración con fricción. Entonces la longitud es variable. Ahí está. Vamos a agarrar cada una de estas configuraciones, las vamos a setear en nuestro experimento. Por ejemplo, la primera dice 1 metro de longitud, 0.8 kilogramos. Vamos a venir. 1 metro de longitud, 0.8 kilogramos. Y fricción vamos a poner a la mitad. No vamos a poner mucha, la vamos a poner la mitad. Vamos a poner en 0 nuestros cronómetro. Vamos a poner al ángulo que nos pide. Por ejemplo, aquí es 35 grados. Vengo aquí, lo pongo en 35. ¿Dónde está? 35. Le doy play. Y voy a empezar a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está.
Y este dato yo lo voy a anotar en la tablita, acá. De la misma manera voy a calcular eh, el periodo experimental y el teórico. ¿Preguntas? Todo está claro, se entiende lo que estamos haciendo, se entiende cuando yo cuento hasta 10, ¿qué estoy midiendo? Yo estoy midiendo el vaivén, ¿no? Va, viene una vez, va, viene dos veces, va, viene tres, va, viene cuatro, va, viene cinco. Es eso lo que yo estoy contando 10 veces. Luego registro el tiempo y lo anoto en mi tablita. Muy bien. Una vez realizada el llenado de nuestras tablitas, vamos a continuar con estos pasos. El paso C dice, comparar los datos experimentales y teóricos obtenidos en las cuatro tablas anteriores. La fórmula teórica sirve, ustedes van a ver eso. Van a comparar los datos experimentales, que es esta columna del periodo experimental, con los datos del periodo teórico. Van a hacer una comparación uno a uno y van a decir si esta fórmula que hemos utilizado para el periodo teórico sirve o no sirve. ¿Cómo sabemos eso? Si este valor teórico me da muy parecido al experimental, pues sirve, ¿no? Es una muy buena aproximación. Si este valor del periodo teórico me sale muy distinto al experimental, entonces no está describiendo el fenómeno que estamos viendo. Eso ustedes lo van a ver a medida que vayan realizando los cálculos. Luego, comparar los datos experimentales y determinar la variación de los mismos. Es decir, vamos a agarrar estos valores de aquí, de cada tabla, y vamos a ver cómo varían unos de otros. Por ejemplo, si yo tengo una longitud de 1 metro, masa de 8 kilogramos y ángulo de 35, el periodo será muy distinto para el caso en que tenga una longitud de 0,8 metros. ¿Variará o no variará? Eso ustedes lo van a ir viendo a medida que vayan llenando la tablita. Por ejemplo, en esta, en que tenemos distintas masas. Si yo tengo la cuerda a 1 metro, el ángulo a 45, pero voy variando la masa, ¿cómo irá cambiando el periodo experimental? Eso ustedes lo van a ver a medida que llenen la tablita. Y finalmente vamos a contestar esta pregunta, las preguntas. ¿El periodo depende del ángulo? ¿El periodo depende de la masa del cuerpo? ¿El periodo depende de la longitud de la cuerda o depende de la fricción? Ustedes habrán visto y tienen que ser tienen que observar bastante bien que cada tabla tiene una variable que está justamente variando. En este caso, la longitud es constante, la masa varía y el ángulo es constante. Entonces, yo voy a ver aquí cómo es que el periodo, de qué manera el periodo depende de la masa del cuerpo. En este caso, en que tengo la longitud más bien que varía, voy a ver cómo el periodo depende de la longitud. Y eso ustedes me van a responder en estas preguntas. Si el valor del periodo experimental o teórico que han encontrado se ve afectado por el cambio del ángulo.
en la otra tablita si el periodo que hemos calculado se ve afectado por la masa del cuerpo, si el periodo se ve afectado por la longitud de la cuerda y finalmente si el periodo depende de la fricción. ¿Ok? ¿Preguntas? Buenos Dicen días, buenos dime. días. ¿Lo subirá el PDF para Ya ver las está en tablitas? Classroom, ya está O lo- publicado. ya dice. Muchas gracias. Justamente porque ustedes necesitan las tablitas y yo les estoy poniendo en pasos, entonces está ya publicado en el Classroom, en la sección ustedes, una vez que terminemos, pueden ir y lo pueden revisar, ¿ok? Como les digo, no es muy difícil, solamente hay que tener paciencia y seguir los datos bastante delicadamente. Sí, por favor, les voy a pedir que en esta tabla 4 hagan esta variación, porque si no, no nos va a salir, ¿ok? Anótense, por favor, que en la tabla número 4 tiene que ser esta la configuración de longitudes, por favor. Bueno, en, en esto consiste la primera parte del laboratorio. La segunda parte del laboratorio está destinada a calcular el valor de la gravedad a partir del movimiento de un péndulo simple. Como hemos visto y hemos estudiado un poco, hemos visto sus características del péndulo simple, entonces nosotros podemos ir un paso más allá. Por ejemplo, calcular el valor de la gravedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primer paso. Con el laboratorio virtual vamos a llenar estas dos tablas. La tabla 5, que va a ser un registro del tiempo con longitud variable, ustedes están viendo, masa constante y sin fricción. ¿Qué quiere decir sin fricción? Que yo voy a venir aquí y voy a poner la fricción en 0. Ahí está. Y voy a llevar a cabo el experimento para llenar esta tablita. Luego voy a llenar la tabla número 6, que es el registro del tiempo con longitud variable, masa constante, ángulo constante y con fricción. Esa es la diferencia, que aquí vamos a hacer la con fricción. Entonces voy a mi laboratorio, pongo fricción en la mitad y realizo el experimento. ¿Ok? Realizo todo lo necesario para llenar esta tablita. ¿Cómo vamos a calcular el periodo experimental? De nuevo, ustedes tienen la formulita aquí arriba. Siempre va a ser la misma fórmula. Voy a llenar los datos y para las tablas 5 y 6 vamos a calcular la gravedad con esta ecuación que habíamos visto más arriba. Solamente que si yo quiero conocer la gravedad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacerle a esa ecuación? Tengo esa ecuación y lo que yo quiero saber es la gravedad. Muchachos, no sé si me están entendiendo o es que están cansados hoy, porque no sé, no parece que me estén siguiendo. De todas formas, tienen que anotarse las tablas que estamos haciendo. Yo voy a despejar de esta ecuación la gravedad y voy a obtener una relación eh, justamente para obtener la gravedad. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es despejar esta ecuación para la gravedad. Con los datos de longitud y del periodo van a poder calcular la
gravedad. ¿Se entiende? Bueno, yo estoy asumiendo que se entiende porque les estoy preguntando varias veces y si no me entienden, es momento de decirlo ahora, ¿no? Entonces, de nuevo, tengo esta ecuación, voy a despejar la gravedad y voy a reemplazar los valores del periodo y de la longitud. ¿Cuál periodo? Este periodo de aquí. ¿Qué longitud? Pues esta que viene aquí. Con esos datos, yo voy a poder calcular la gravedad para cada uno de estos casos, que son 4. Estas 4 lo voy a sumar y dividir entre 4 y voy a hallar un promedio. ¿Ok? Lo mismo para el caso de con fricción y sin fricción. ¿Ok? Anótense porque es necesario que se guíen por las tablitas. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo para el caso en que tenemos fricción y aquí viene la parte divertida. Una vez que tenemos estas dos tablitas, vamos a pasar a armar un arreglo muy parecido en nuestras casas. Vamos a tomar un transportador y lo podemos ubicar, por ejemplo, en un clavo o en un fierro que tengamos por ahí colgado y le vamos a atar una cuerda. Como ustedes están viendo, y al otro lado, al otro extremo, vamos a tener un cuerpo. Eso lo vamos a suspender en el aire y dadas las condiciones, el arreglo experimental, vamos a tener algo muy parecido a esto. En la pared ustedes van a tener su transportador en donde van a poder determinar el ángulo al cual van a dar inicio al movimiento. Van a tener la cuerda y un cuerpo sujeto al otro extremo. ¿Ok? Solo que esto es, lo vamos a hacer en físico, es decir, cada uno lo va a hacer en su casa. Vamos a tomar los datos para estas distintas longitudes. Ustedes deben saber, no es muy complicado variar la longitud de esta cuerda, entonces vamos a hacer eso. Vamos a variar a estos datos la longitud de la cuerda. Ustedes pueden conseguirse algún paquete, a veces en la tienda venden galletas, venden azúcar en bolsitas o puede haber algún producto así embolsado que pese 300 gramos o 0.3 kilogramos. Ese es el cuerpo que vamos a atar al otro extremo de la cuerda. Vamos a estudiar a 35 grados y vamos a anotar el tiempo. A partir de este tiempo vamos a hallar el periodo experimental y a partir del periodo experimental vamos a hallar la gravedad, obteniendo aquí un promedio. Una vez realizadas estas tres tablitas, ustedes también aquí la tabla 5, tabla 6 y tabla 7, vamos a comparar los valores que hemos obtenido de la gravedad en cada una de las tablas. Y ustedes me van a decir qué ha sucedido. Vamos a sacar conclusiones sobre estas comparaciones realizadas en la parte 1 y parte 2. Es decir, vamos a comparar qué es lo que pasa cuando tenemos nuestro caso físico como tal y qué pasa en el caso en que tenemos un laboratorio virtual. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque también es una forma de decirles por dónde van a ir las conclusiones de nuestro informe. ¿Qué tenemos que concluir? El objetivo de esta parte va a ser comparar estos distintos valores de gravedad, ver cuál de ellos se acerca al valor que nosotros conocemos teóricamente, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver si estos datos salen, si el experimento ha podido reproducir este fenómeno, si hemos podido exitosamente encontrar la
gravedad de la Tierra y cuál ha sido la situación más favorable para hallar este valor. Entonces, más o menos esta última parte de comparar datos, de sacar conclusiones, van a ir en las conclusiones de nuestro informe. Es por eso que lo he puesto así, para que ustedes tengan una idea de qué vamos a anotar en nuestras conclusiones nuevamente. Preguntas hasta aquí. Voy a ir a ver porque el chat no lo estoy viendo. Ok, entonces no es muy difícil, es seguir los pasos, es tener cuidado al momento de contar, es tener cuidado al momento de iniciar el cronómetro, de setear bien los parámetros de nuestras tablitas, llenar, hacer nuestros cálculos. Esta vez no vamos a hablar mucho de errores, entonces por hoy nos olvidamos de los benditos errores y solamente vamos a entrenar esa parte de llenar nuestras tablas, de poder calcular estos valores, de poder compararlos, de ir manejando distintas situaciones o más bien las distintas variables en nuestro experimento. ¿Cuál va a ser el trabajo del día de hoy en la hora que nos queda? Vamos a realizar la primera parte del laboratorio. ¿Cuál es la primera parte? Pues nosotros venimos y aquí tenemos que la primera parte va a ser el estudio de las variables de un péndulo simple, es decir, todos estos pasos. De nuevo, ustedes suban hasta donde hayan podido realizar hasta las 10 de la mañana. Lo que alcanzaron a hacer hasta las 10 de la mañana lo suben, ¿ok? No hay problema si no terminaron, no hay problema si les faltó responder las preguntas, no hay problema. Pero sí, suban lo que han podido realizar hasta las 10 de la mañana. El informe, una vez que tengan todas las tablitas y ya nos toque realizar el informe, pues la introducción ya les he hablado más o menos que tiene que ir. El marco teórico, ustedes están bastante ubicados en eso. El procedimiento de nuevo va a estar dividido en dos, porque tenemos dos partes en este laboratorio. El primero, el estudio de las variables de un péndulo simple y segundo, el cálculo del valor de la gravedad. Entonces, el procedimiento tiene que estar dividido en dos. En la primera parte van a explicar cómo ustedes han llevado, cuál ha sido el procedimiento de esta parte, de estudiar las variables de un péndulo simple, es decir, la primera parte del laboratorio. En la segunda parte van a explicar el procedimiento que han realizado para calcular la gravedad. Dentro de los resultados y análisis, igual va a estar dividido en dos partes, en donde en la primera parte vamos a poner las tablas llenas, los datos, bueno, más bien que los datos, en los pasos que hemos realizado, cuáles han sido los cálculos que hemos hecho. Y la segunda parte vamos a poner las tablitas relacionadas con la gravedad, cuáles han sido nuestros cálculos y los resultados. Las conclusiones, como les había mencionado, he tratado de ponerles aquí como algún tipo de lineamiento por donde más o menos ustedes tendrían que irse fijando las conclusiones. En este laboratorio en específico va a estar muy relacionado a comparar datos experimentales, teóricos, a calcular una gravedad. ¿Ok? Entonces, ese es el laboratorio número 3 que está orientado a estudiar el péndulo simple. Si tienen preguntas, por favor, las hacemos antes de que termine la clase. Ahí al chat les mandé el enlace para que puedan registrar su asistencia del día de hoy. La palabra clave va a ser, bueno, en este caso una frase va a ser péndulo simple. ¿Ok? Péndulo simple es la frase que hoy vamos a poner en en el código que necesitamos para llenar la asistencia. Muy bien. ¿Preguntas?
¿Alguien necesita alguna aclaración, que repita alguna parte? Carla. Licenciada, en la tabla 4 donde dice que va a ser con fricción, ¿tenemos que usar la fricción media o máxima? Media. No vamos a usar la máxima porque viste que se detiene bastante rápido. Entonces siempre vamos a setear nuestra fricción al medio. Vaya, licenciada, muchas gracias. Ok, cuando haya la instrucción de con fricción, vamos a poner la fricción en el valor medio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro? Díganme, por favor, tal vez algo se me fue, algo no quedó muy claro para que lo revisemos. Dice, ¿nos podría dar un poquito más de tiempo para enviar el laboratorio de No hoy te día? preocupes, manda lo que hayas realizado hasta las 10, no hay problema. Realícenlo con calma, si les falta, no hay problema. Si no han terminado, no es que no va a contar, pero sí manden lo que hayan realizado hasta las 10 de la mañana. Si no ha sido todo, no hay problema. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario? Lice, perdón, ¿podría volver a repetir la palabra clave para la asistencia? Péndulo simple. Gracias, Lice. Sí, está bien. Algo. Dice, la parte 3 del laboratorio, eso no lo entendí No muy hay bien. parte 3. Ah, Son dos. entonces sería, A ver, vamos a verlo de nuevo. por favor. De todas formas, siempre está detallado en las diapositivas, entonces no es muy difícil que ustedes se ubiquen por ahí. Tenemos dos partes. La primera es el estudio de las variables del péndulo simple. Ustedes tienen aquí los pasos, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las tablas que tienen que usar, cuáles son las características que tienen que poner. De nuevo, por favor, tengan cuidado en la tabla 4, que hay que hacer un cambio en, en los valores de la longitud de la cuerda. Entonces, por favor, anótense en la tabla 4, la longitud de la cuerda son estos 4 valores, por favor. Ok. Entonces aquí dice por pasos qué es lo que tienen que hacer y qué preguntas tienen que responder en la primera parte. Luego pasamos a la segunda parte, que está destinada a calcular el valor de la gravedad experimentalmente. Y ahí les dice cuáles van a ser las tablas que ustedes tienen que llenar. Tienen 1, 2, 3 tablas que llenar. ¿Ok? Aquí dice cuáles son las ecuaciones que van a utilizar. En esta segunda parte van a tener que despejar esta ecuación para la gravedad y así poder llenar esta columna de acá. De nuevo, para cada fila, sí, para cada fila les va a dar un valor de gravedad. Uno para esta, otra para esta, otra para esta y otra para esta. Toman las 4, las suman y las dividen entre 4 y van a obtener un promedio. ¿Ok? Lo mismo para esta tabla. Esta de armar el experimento, armar este péndulo físico en nuestras casas, es parte de la segunda parte del laboratorio. ¿Ok? Es un paso C. Está contemplado en esta segunda parte. Vamos a armar este experimento, vamos a tomar los valores correspondientes a estas características, vamos a calcular nuevamente la gravedad y a partir de eso vamos a hacer nuestras comparaciones de los valores que hemos obtenido. Entonces, esta es la segunda parte. Una parte está relacionada con el laboratorio virtual, que ahí dice qué es lo que tienen que hacer. Les pongo la fórmula que tienen que utilizar, la que tienen que despejar, cuáles son los datos que tienen que calcular para ponerlo en su tablita para sacar el promedio, más o menos el esquema de cómo tiene que venir el péndulo físico, es decir, el que vamos a armar en nuestras casas, cuáles son los valores que vamos a utilizar
y qué vamos a hacer con esos resultados que hemos obtenido. Entonces, solamente tenemos dos partes en este laboratorio. ¿Mejor? ¿O no? No se entendió. Sí, Licen, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? A ver, vamos a ver qué dice las diapositivas. Aquí dice trabajo de clase. Realizar la primera parte del laboratorio. Entonces vamos a presentar hasta donde alcancemos de la primera parte del laboratorio, que es esto. ¿Ok? Tiene un título grande, primera parte. Entonces vamos a seguir los pasos y hasta donde alcancen para las 10 de la mañana, hasta ahí lo suben. La segunda parte ya va a entrar directamente al informe para la siguiente semana. Es decir, que el 1 de junio tenemos la presentación del informe de este laboratorio. Como les digo, por esta vez nos salvamos de los errores. Vamos a dejar un poco los errores, vamos a tratar de eh, solamente comparar nuestros valores y trabajar con ellos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces ya les dejo para que puedan realizar su laboratorio. Suban hasta donde alcancen a las 10 de la mañana. Adriana, dime. Lice, disculpe, el 1 de junio, ¿hasta qué hora vamos a enviar el trabajo? Yo les voy a poner hasta qué hora. Tal vez, no sé, pongámosle mm, que no sé a qué hora les puedo poner. 8 de la noche, no sé. En la mañana podemos hablar un poco si tienen dudas y así pueden, no sé, darle los últimos ajustes hasta las 8 de la noche, ¿no? Entonces, vamos a poner que se entrega el informe el siguiente 1 de junio hasta las 8 de la noche. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que necesiten? Yo voy a estar al pendiente, entonces escríbanme si tienen dudas y para que podamos irlas resolviendo, ¿ok? Entonces, si no tenemos más preguntas, podemos pasar a cortar la transmisión para que vayamos a realizar nuestros laboratorios, ¿ok? Que tengan entonces un buen miércoles, que les vaya muy bien. Cualquier cosa, por favor, escríbanme. Si tienen dudas, yo les voy a responder. Y estamos preparando nuestro informe para el siguiente miércoles. Muy bien, que les vaya muy bien a todos. Hasta luego, licenciada. Todo, Lucía.